Estamos en la histórica Avenida Gran Bretaña en Playa Ancha, Valparaíso, una calle marcada por la presencia inglesa desde fines del siglo XIX, entre casonas antiguas y miradores. Hoy también encontramos oficios únicos. Aquí, en el número 425, se ubica el taller de Gandulfo Guitarras, y en este video tendremos la oportunidad de visitarlo y entrevistar a su dueño, un verdadero luthier porteño. Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos en el taller de Felipe del Valle, que es Gandulfo Guitarras. Estamos acá para conocer un poco la historia de Felipe y conocer también cómo él ha ido aprendiendo a hacer este trabajo de lutería y cómo él también ofrece sus servicios, su trabajo, los productos que él realiza. Así es que estamos acá con él para poder conocer ya y tenerlo acá presencialmente. Hola, buenos días Felipe, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de Dialoga con Educa. Felipe, queremos conocer un poquito cómo partió tu historia para comenzar a trabajar en esto que es la lutería. Hola Marcelo, bueno, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, la verdad es que partió un poco sin una planificación, porque si bien yo siempre he estado ligado un poco al mundo de la música, estudiando, siempre he sido un amante de la música, en todas sus expresiones, no solamente la guitarra clásica, sino el rock, la música contemporánea, nunca me he cerrado así como un estilo de música. Y durante muchos años estudié con profesores de forma particular, nunca estudié en una academia ni en un conservatorio, pero siempre me he ligado trabajando en mi trabajo. Aparte de esto, yo soy constructor, siempre he sido un amante más de la arquitectura desde chico. Me encanta y trabajo un poco en eso, haciendo casas para arquitectos, entonces muy ligado a la madera. La madera siempre fue un material que me llamó harto la atención, entonces de chico tuve el papá de un amigo que era constructor y que tenía un taller de muebles, y él hacía, y además él era músico, él tocaba violín, siempre fue una persona que se preocupó mucho de que sus hijos estudiaran, bueno, no siguieron en ese camino, pero se preocupaba mucho de que la música tenía que estar presente como en las casas, que era algo común antes. Entonces, y a mí siempre me llamó la atención, pues yo no tenía esa posibilidad en esa época de estudiar. Empecé a estudiar música mucho más viejo, siendo a los 19 años. Pero siempre me llamó la atención su taller de madera, que él, aparte de hacer muebles, yo me acuerdo que entraba, que él tenía el taller en la casa, tenía un taller y donde hacía barquitos de madera, cosas para él, no era un negocio. Y ahí como que me enamoré de los talleres. Entonces empecé a trabajar en construcción y siempre tuve el sueño de tener un taller, nunca pensando en lutería, porque la lutería la verdad era como súper lejano para mí. O sea, en Chile yo no conocía, por lo menos, ahora metiéndome en esto, sé que habían luthieres, pero no tenía idea. O sea, mirándolo afuera no tenía idea. Luthieres que fabricaban instrumentos, no porque hay luthieres que se dedican a hacer reparaciones o que hacen ajustes. Eso sí conocía, porque mandaba a luthieres que me mandaran que me arreglaran mi guitarra, que me las calibraran. Entonces siempre estuve en eso, haciendo cursos de cosas de madera, tornería, distintas cosas. Y aparte yo trabajo en un mundo que es bien relacionado con la madera, que prácticamente me especializo en proyectos de arquitectura, que son construir proyectos de arquitectura que tienen mucha relación con la madera en su mayor parte. Es como lo que más manejo. Y de repente me salió una posibilidad de estudiar lutería por unos amigos. Que llegaba acá a Valparaíso un luthier, músico, chuta, estoy pegando el micrófono. Jorge Boll, no sé si tú has escuchado de él. No, bien. Jorge Boll es un músico que fue parte del Inti Illimani, venezolano, fue parte importante en algún momento del Inti Illimani, cuando estuvieron en Europa, después volvió.
Y una persona muy talentosa, la verdad, muy capo, o sea, tanto como músico, y como luthier también. Entonces yo hice un curso con él, que nunca terminé 100% porque me puse a ayudarlo entre medio. Mi guitarra finalmente la terminé acá después de que ya nos separamos por distintas cosas. Creo que él está en Colombia ahora. Pero creo que me tocó un buen profe, así la verdad, porque Jorge era una persona que no era un replicador de instrumentos. No era un replicador de instrumentos, era una persona que siempre estuvo innovando, no tanto en la guitarra, más que nada en el mundo del cuatro. Él era cuatrista también, entonces creo que eso sí me gustó mucho, que él era creativo en eso, que no era alguien que mirara un plano y se quedaba solamente dentro del mundo, copiar un instrumento, sino que él siempre buscó innovaciones, y hizo muchas cosas en Venezuela, escuelas con este tema del venezolano de... No sé si lo ubicas tú, que este tema de tener instrumentos en todos los colegios, fue parte de ese proyecto. Ya. Entonces, no, yo tengo siempre buenos recuerdos de esa etapa, la verdad. Creo que aprendí mucho esa visión de una persona que había estudiado más en Italia, sabía cuarteto clásico, pero se metió en otro mundo siempre buscando innovar. Y eso siempre me ha llamado la atención, pues no ser alguien que copia solamente un plano. Entonces, bueno, tú aquí después ya, me imagino, después fuiste desarrollando tu trabajo, tu arte también, porque esto es un arte, ¿no es cierto? sí. Y lograste montar este taller, ¿no es cierto? Que está ubicado estamos aquí en la avenida Gran Bretaña, aquí en Playa Ancha, en la ciudad de Valparaíso. Cuéntanos un poquito la historia de este taller, que es un trabajo muy minucioso, me imagino, y de mucho esfuerzo también. Sí, después de que terminé de trabajar con Jorge, trabajé con un músico que tenía un instrumento que era diseñado, que era una afinación particular que él había desarrollado. Y ahí yo estuve hartos años trabajando para hacer ese instrumento, y ahí yo aporté en ese momento lo que era la parte del diseño, de la forma. Era un proyecto bien bonito, que pude aportar sacando un poco ese conocimiento que tenía yo de trabajar en el mundo de la arquitectura, con planos, con medidas, proporciones, matemáticas, generar un instrumento que lo estuve trabajando como 5 o 6 años en eso. Y fue una bonita experiencia. Y ahí no tenía el taller acá, pues tenía un taller que nos dedicábamos a hacer puro instrumento. Yeah. Por tiempo, en algún momento nos planteamos hacer guitarra, pero es difícil cuando uno está haciendo un proyecto que es algo muy específico porque hay que hacer todo de cero. O sea, ahí no hay planos, no es como la guitarra que no tiene referencias donde puede colgarse, había que hacer todo de cero. Y nunca se dio nunca pudimos hacer guitarra, nunca pude hacer guitarra, porque no dio el tiempo. Pero yo siempre tenía ese bichito porque en realidad, para mí la guitarra es como la reina. O sea, en el fondo es un instrumento súper versátil, porque como a mí me gusta un montón de tipos de música, yo sentía que la guitarra abarca todo. O sea, es un instrumento súper, de alguna forma, sencillo, y que tú puedes tocar de todo. Folclore, puedes tocar música popular, puedes tocar clásico. Y bueno, y ahí llegué, cuando estuve con Jorge, yo nunca había tenido un instrumento luthier. O sea, siempre había tenido guitarras de fábrica. Y siempre había tenido como cierta frustración, porque en el fondo sentía que esas guitarras no sonaban mucho. Tampoco me voy a comprar una gran guitarra, pero eran guitarras de gama media, y siempre tenía como una frustración en el sentido que el mundo acústico era como que no sonaba, a diferencia del mundo eléctrico, que de alguna forma los instrumentos suenan, aunque sean económicos. Y cuando hice mi primera, empecé a trabajar ahí, sentí una guitarra hecha, dije, este es otro mundo. Entonces por eso llegué a esto, porque nunca había planteado hacer una guitarra clásica, no cachaba mucho tampoco, nunca había este otro mundo, este otro universo. A sentir el instrumento como vibraba así en las manos, a sentir aquí la caja. Y me gustó por la complejidad que tiene, sobre todo la guitarra clásica, porque la guitarra clásica se ha mantenido dentro de alguna forma en talleres chiquititos. O sea, es una cuestión bien quijotesca esto, porque a diferencia de la guitarra, por ejemplo, acústica, la de cuerdas metálicas,
que derivó en Estados Unidos, que se ocupa mucho, son fábricas prácticamente, las marcas que uno conoce son fábricas. Pero cuando uno entra a la guitarra clásica son talleres muy chiquititos, talleres de familias, una tradición. Y por lo tanto, en mi opinión y a mucha gente, hay un avance, al contrario de lo que uno pensaría, hay un avance gigantesco en tecnología, conocimiento. ¿Por qué? Porque de alguna forma no están amarrados solamente a un negocio. Entonces, tienes gallos que son físicos, gente que ha experimentado con materiales nuevos, y además hay todo el lenguaje personal de cada luthier, cosa que en la guitarra acústica todavía no tiene ese desarrollo. Sí hay luthieres que están haciendo eso, pero no es lo mismo que la guitarra clásica. La guitarra española tiene una forma de trabajarse que de alguna forma los luthieres, incluso hay algunos que trabajan solos y hacen tremenda guitarra, en talleres muy chiquititos, muy personalizados, y también por el trabajo que se hace también con el músico clásico, que es muy exigente en ese sentido, y eso es muy entretenido. Y también personalizado. Y personalizado. Entonces, ahí yo voy, por eso a mí me gusta, porque en el fondo si yo tuviera que replicar así guitarra y estar haciendo todo el rato lo mismo, yo me aburriría, la verdad. O sea, sería como un poco latero, así como pescar una plantilla, como un poco... Por eso yo no derivé las guitarras eléctricas, porque en el fondo la guitarra eléctrica tiene otro funcionamiento, se trabaja con una plantilla y uno... está todo más estandarizado, como más de fábrica. Entonces, a mí no me gusta tanto eso. Me gusta cuestionarme, y ojalá que el músico cuestione lo que yo hago para poder ver hasta dónde podemos llegar. Claro. Cuéntanos un poquito entonces también cómo, bueno, tú llegaste a este taller, cómo lo pudiste armar y cuéntanos un poquito cómo es tu trabajo acá. Bueno, el taller yo lo empecé a armar en la pandemia. Me vine a trabajar en este otro proyecto que tenía, que era hacer este instrumento. Y ahí estuve haciendo un momento de forma bien precaria, porque el taller no lo tenía armado, tenía este espacio, pero no tenía las máquinas acá. Entonces cuando vino la pandemia yo me quedé encerrado acá, y no me podía traer las máquinas hacia acá, y entonces fabriqué dos instrumentos prácticamente a mano, totalmente, el 95% se hizo a mano. O sea, desde, no sé, pues de la filetatura, la tuve que hacer, no tenía la herramienta eléctrica, la tuve que hacer en ese momento a mano. Y se hizo un instrumento muy bonito. Y ahí, bueno, después decidí seguir solo, dedicarme a la guitarra, por un tema de esto que te hablaba, que ese era siempre fue mi objetivo, porque me permitía ampliarme a otro público más grande, y también un instrumento que yo pudiera tocar, porque en el fondo yo tampoco soy músico profesional y es rico poder tocar tu propio instrumento. Claro, sí. Entonces, y que además me sirva para tocar las otras cosas que yo me planteo tocar, que sea amplio. Entonces la guitarra para mí eso es insuperable. ¿Y cómo ha sido la experiencia de tener un taller de este estilo acá, específicamente aquí en Valparaíso, en una ciudad patrimonial, qué sé yo, estamos en un barrio patrimonial? ¿Qué ha significado para ti y cómo ha sido ese trabajo? Bueno, este es un sueño, y también tiene una cuestión quijotesca, porque en el fondo yo he invertido en este taller así gran parte de lo que he trabajado en mi vida. O sea, este taller partió mucho antes que yo me quisiera llegar a la lutería. Algunas máquinas me las compré pensando en armar un taller de, no sé, hacer cajitas de madera, algo así, y que después me sirvieron, ¿no? Pero he invertido, me la he jugado al 100% por este proyecto. O sea, este taller está armado en un 90% con ahorros que yo he generado con mi... Y he tratado de hacer un taller de nivel chiquitito, tú ves que mi taller es súper pequeño, pero de un nivel así, un muy buen nivel. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo controlada la humedad, tengo una máquina que está trabajando con humedad controlada, utilizamos madera de primer nivel, tenemos una reserva de madera, que están aquí algunas 10 años. Entonces siempre me preocupaba, en mi forma, esto quiero que se entienda, no hay una forma de hacer, para mí no hay una forma de hacer instrumento y que sea obligatorio hacerlo con esta guitarra. O sea, yo sé que hay otra gente que lo hace de otra forma y me parece súper bien. O sea, este es mi sueño y yo decidí hacerlo de esta forma. En algún momento también a lo mejor me experimento hacerlo con otro tipo de madera, pero yo traté de buscar aprender de los maestros, que es lo que he tratado de hacer todos estos años. Claro, y en base a eso que tú estás contando, bueno, hace poquito tú fuiste a España, estuviste
¿no es cierto? O en Europa específicamente, y estuviste haciendo cursos de especialización. Sí, pues estuve en la Herradura, cerca de Granada, haciendo un curso ahí de una guitarra. Estuve un mes trabajando ahí con el maestro Stephen Hill y bueno, y su equipo. Súper bien, súper bonita la experiencia. Aprendí mucho, o sea, aprendí mucho del maestro, más que nada de estar en contacto con qué es lo que me interesa a mí, la verdad. O sea, a mí lo que me interesa es pasarlo bien, y lo pasé súper bien. O sea, aparte del conocimiento, que el maestro Stephen es un capo, lleva 40 años, es la relación humana y que se dio a ser una relación súper cercana y una amistad, también con mis compañeros. Entonces, se podría decir que todavía no me recupero, que es muy entretenido trabajar con otras personas también alrededor, pues éramos cinco alumnos. Entonces, claro, esta pega a veces me da solitaria. Y es rico trabajar con compañeros que están haciendo instrumentos, tienen otras visiones, a veces estáis trabajando con un plano que es similar para todos, pero uno ve que los instrumentos cambian de acuerdo a la persona que lo hace. Las rosetas, entonces uno mira compañeros súper creativos que sacan cosas súper interesantes. Entonces, claro, que a mí no se me hubiera ocurrido nunca, así, claro, que vienen de otra disciplina, pintura, ebanista. Entonces tienen... Hay aporte de todos lados, ¿no? Claro, súper entretenido. Entonces, va su tema personal. Y bueno, y eso es lo que acá también tratamos de alguna forma, bueno, aquí de la Alta Santiago, que es un conocido aquí de la casa. Gran guitarrista también, ¿eh? Sí, súper guitarrista. Y aquí también viene a ayudarme y está también haciéndose su guitarra. Oye, y cuéntanos un poquito también con respecto a las guitarras mismas. Es decir, por ejemplo, la persona viene, solicita su instrumento, te contacta a través de la página web. ¿Cómo es el proceso ahí en ese sentido? Bueno, me tiene que contactar, yo tengo una web que es Gatulfo Guitarras, me escribe. Lo ideal es que nos conozcamos. O sea, ahora estamos haciendo varias guitarras acá, y como son personalizadas, podemos elegir ciertas cosas dentro de un cierto rango, y ahí hay que conocerse. O sea, yo creo que el músico tiene que exigir, o sea, en el fondo, si tú te mandas una guitarra con un luthier, la idea es que esa guitarra, tanto el músico tiene que exigir a sí mismo buscar lo que quiere, pues, en el fondo que quieren, no sé, por la forma del mango, las maderas, un tipo de sonido, estéticamente, que es importante. Como hablamos con mi amigo Esteban Espinosa, que me dice que la guitarra tiene que ser cómoda, tiene que ser bonita y tiene que sonar bien. Entonces, yo creo que eso es súper importante, porque en el fondo no es mandarse a hacer un instrumento, porque si no, no tiene sentido la lutería. O sea, si vas a hacer una cuestión que sea, para mí no tiene sentido hacerse algo que tú no puedas opinar si es a medida. La gracia es que sea como un sastre, hecho a tu medida. Entonces, y eso es a mí lo que me interesa. Bueno, tú aquí mencionaste de que este taller tiene una temperatura especial, tienes maderas que están guardadas algún tiempo, ya, o sea, es todo un proceso, ¿no es cierto? Mandar a pedir las maderas, ¿no es cierto? Sí. Comprar, qué sé yo, elegir, y todo un tema. Sí, están los clavijeros también, me imagino. Es que todas las cosas aquí dentro del taller es súper mágico. Eso es lo que me gusta a mí, porque en el fondo hay un universo atrás de cada cosa que yo soy amante un poco de la técnica, del desarrollo del ser humano para crear cosas. Las herramientas que se ocupan acá son un universo en sí. O sea, hay gente que se dedica solamente al tema de las herramientas, ajustarlas, afilarlas. Y yo también he estudiado eso, he ido a España a estudiar afilado con gente que es súper capo, así que van a competir a Japón, no sé, para sacar virutas así súper finas. Entonces es una cuestión que rema un poco en contra con lo que tenemos hoy en día en la sociedad, porque en el fondo es todo como muy productivo, muy inmediato, pero hay un montón de gente que ama esto. Entonces a mí me interesa mucho que la gente lo conozca, independiente que no sean músicos, independiente que no se compren un instrumento. Yo creo que a la mayoría de la gente igual le llama la atención. Acá realmente viene gente así, la gente que hace aseo y pregunta y pasa de acá y mira las maderas, le llama la atención, se cuestiona.
Entonces, yo también trabajo con obreros y también le llama mucho la atención. Aparte que es un trabajo, como dices tú, muy minucioso, muy personalizado, que requiere de mucho tiempo. Que al final eso es un poco lo que tú estabas diciendo, en todo muy de producción rápida, pero esto es como todo lo contrario, de mucho detalle fino. Eso. Bueno, no me acuerdo si era un arquitecto que decía, un chileno, que decía que el nuevo lujo es el tiempo. ¿Ya? Entonces, ojalá todo el mundo tuviera tiempo para hacer algo así. No necesariamente lutería, pero tuviera tiempo, independiente que se dedique o no se dedique al tema, tuviera tiempo para poder tocar un instrumento. Creo que esto, para mí lo importante es eso. O sea, en el fondo, ¿cómo hacemos que esto sea para todos? O sea, no se puede quedar en la gente que se dedica a esto, ¿no? Entonces, creo que esto tiene un valor mucho más grande que solamente la persona que se va a dedicar ¿cómo se llama?, al oficio. Creo que los niños, por ejemplo, deberían todos pasar por una experiencia de saber ocupar sus manos. Creo que esto también, por ejemplo, las personas de mayor edad, te mantiene tu cerebro, ¿cómo se llama?, te lo mantiene sano. Desafiarte a aprender un instrumento no tiene, por ejemplo, también no tiene edad, tú puedes aprender a cualquier edad, de ahí a donde llegue es una cuestión personal. Pero personal, pero por mí que todo el mundo pudiera tener esa posibilidad. Y como te digo, como es un lujo, porque el tiempo, la verdad, la gente, sobre todo en un país que tiene mucha desigualdad, mucha gente nunca ha podido hacer esto. Nunca ha tenido el tiempo, no sé, pues, de haber aprendido un instrumento. Entonces por eso les llama la atención, porque todo el mundo, cuando yo hablo con gente, obrero, todos soñaban con eso, con dedicarse algún momento a hacer este tipo de cosas. Y Felipe, ¿tú cómo ves el panorama actualmente? Igual con este trabajo que está haciendo Dialoga con Educa, de descubrir y conocer a tantos músicos, ahora luthier y conocerte a ti. Yo veo que hay un panorama que hay una revaloración, se está valorando un poquito el instrumento. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo soy positivo, si no haría esta cuestión. Yo soy positivo, creo que hay que mirar en perspectiva las cosas. Chile, esa revalorización tiene que ver con que se puede hacer ciertas cosas. O sea, antiguamente tener un taller de esta naturaleza era imposible. O sea, a menos que tuvieras mucho dinero y tuvieras alguien que te financiara, algún mecenas. A pesar de todas las desigualdades, Chile igual ha mejorado cosas y hay cosas que ha permitido, hay muchas cosas malas. Esto no es fácil, porque cuando uno va a países que es Italia, España, que tienen una tradición mucho más grande en la lutería, mismo Argentina, que ya tiene mucho más tradición que Chile, es difícil en todos lados, en todos lados. Ahora, en algunos lados es mucho más difícil que acá. Por ejemplo, Argentina, yo he estado en Argentina y a veces conseguir un clavijero, yo he llevado clavijero a Argentina, o conseguir madera, es súper complicado, pero igual hacen las cosas. Nunca ha sido fácil, creo que ahora sí se puede hacer, hay ayudas estatales, hay fondos, cosa que en muchos países eso es imposible, ni siquiera pensar en eso. Entonces soy optimista desde ese lado, y de ahí optimista en lo que estoy haciendo yo, que en el fondo voy a seguir trabajando en tratar de entregar esto también a la comunidad, porque en el fondo es que puedan conocer este mundo. Claro, un poco lo que haces tú, demostrar músicos. Es difícil, pero no es imposible y no estamos en el peor lugar del mundo. Así como, aunque uno quisiera, a veces piensa, hay días que te levantas y piensas que sí, hay lados que la gente ni siquiera el planteamiento de vida, o personas que les toca el planteamiento de vida es solamente sobrevivir. Entonces en esta pirámide ni siquiera están pensando en desarrollarse como en cosas que te llenen el alma, sino que hay una cuestión muy básica de comer. Y en Chile hay gente que está en esa situación, mucha gente que está en una sobrevivencia, pero sí pero no son todos. Yo creo que antes era peor, yo no soy tan joven, entonces me acuerdo de los años 80, que pasaban niños pidiendo leche. Claro. Hoy en día la pobreza es de otro tipo, hay una pobreza, yo creo que en este país, una pobreza más como de tipo espiritual, que es más, y económica también, pero
pero también no es esa miseria que había antes. Tú también la conociste, yo creo que no había ni trabajo, o sea, claro, mi papá una vez quedó sin trabajo yo me acuerdo de eso, me miraba y es que no había empresa, no había nada, o sea, no te quedabas sin pega, no había pega. Sí. Entonces, un mensaje bien positivo aquí que nos está entregando Felipe. Entonces eso veo con optimismo, creo que hay un montón de luthieres, o sea, eso habla de que está pasando algo, hay un montón de gente con esfuerzo que se está dedicando a tratar de armar algo, hartos luthieres, conozco harto, y están haciendo cosas súper interesantes. O sea, ahora hay un luthier que hace poco sacó yo no lo conozco personalmente, pero es del sur, Jorge, que me compra algunas maderas, sacó un programita con una aplicación para poder hacer mediciones para los luthieres. Entonces se están haciendo cosas súper interesantes. Hay gente que trabaja con maderas nativas, hace instrumentos muy bonitos, de un nivel muy alto. Entonces creo que soy positivo. O sea, cuando yo partí eso hace 20 años, no me acuerdo que hubiera toda esa gente haciendo cosas. Entonces cuando hay más gente haciendo cosas, de alguna forma el nivel sube, se empieza a generar una pequeña comunidad, pequeña industria. Y espero que eso permita que la gente que es más joven también pueda a lo mejor dedicarse 100% a esto. Claro. Y yo no me puedo dedicar 100% a la lutería, entonces. Bueno, y entonces ahora podríamos decir que igual tú tienes como harto trabajo, estás con hartos pedidos, ¿Cómo ha estado ese? Sí, estamos pero como 5 guitarras. También hay que ser flexible. Yo, por ejemplo, nunca pensé en hacer reparaciones. No era como pero también he aprendido, no hago todo tipo de reparaciones por un tema de tiempo, pero he aprendido que es una escuela igual, es una escuela, porque aquí llegan guitarras súper buenas, entonces uno igual aprende, entonces igual me he abierto a tomar algunas reparaciones y no, hay trabajo, siempre hay trabajo. De hecho Santiago me está ayudando porque tenemos mucho trabajo y tengo otro ayudante que viene algunos días a la semana. Creo que si abriéramos así el espectro, así a tomar todo lo que nos llega, tendríamos mucho más trabajo, pero yo no puedo y también mi ayudante también tiene sus proyectos personales. O sea, claro. Entonces tampoco puede estar todo el acá trabajando aquí en el taller. Claro. O sea, lo que conversábamos, lo que tú explicabas, que este es un trabajo de muchos detalles, que requiere mucha inversión de tiempo. Entonces aquí mucho al detalle. ¿Eh? Sí, hay, por ejemplo, yo trabajo con Gustav, que es otra persona que me ayuda, y él es ebanista, hace unas cuestiones en madera, se llama Bawab Taller, hace unas cosas muy bonitas. Y la verdad que estamos locos, porque en el fondo son muchas horas y hay veces que la gente no sabe eso. Entonces hay que valorar, las cosas tienen un valor más allá del objeto en sí, tienen un valor de lo que involucran alrededor de eso. Sí, es un trabajo muy delicado, de muchos detalles. Bueno, Felipe, yo te quiero agradecer, ¿no es cierto?, que nos hayas contado tu historia, cómo es el trabajo, este proceso, que no es fácil hacer esto, pero tú lo estás haciendo con mucho cariño, con mucho amor, ¿no es cierto?, se nota. Quería agregar algo que pasa eso, que como tú dices que no es fácil, también un poco para que se entienda, no es un proceso, no se llega hacer un instrumento de un nivel alto, sino tienes que vivir un proceso largo. Porque hay también una cierta cosa en las redes sociales que mostrar solamente como lo bueno de lo que ocurre dentro de un taller, que está bien, pero también hay que tener cuidado de que también lo entienda a veces la gente que es más joven, que se puede frustrar porque en el fondo ve que hay luthieres que les queda todo perfecto. Pero cuando uno está con esos luthieres te das cuenta que en realidad no es tan así. Aquí hay luthieres que llevan 30, 40 años y ahora te les queda la cagada, la verdad. Se les rompen instrumentos, a veces los instrumentos no quedan como uno pensó que iban a quedar. Estáis trabajando con seres humanos y por lo tanto uno veía que anda más acelerado y comete errores. Entonces, como dices tú, es minucioso, no es perfecto, la perfección no se puede llegar nunca. Entonces creo que hay que tener paciencia de mejorar procesos, pero también hay que tener la paciencia de entender que no vas a hacer una guitarra perfecta desde el principio. Porque para eso necesitas un montón de cosas que hay que ir armándola. Este taller que ya lleva acá lleva 3 años, todavía faltan muchas cosas que hacer. Y requieren tiempo, moldes, plantillas. Entonces, y uno va a mejorar. Entonces armar un taller es un proceso muy largo, muy largo. Y desarrollar un oficio
al igual que un instrumento, cualquier cosa, requiere muchas horas. Muy buen punto lo que tú Entonces, estás mencionando, ¿eh? Años, mejor de años. Claro, claro. O sea, el espacio al error quizá, digamos, saber que está esa posibilidad de que el luthier o la persona que está elaborando algo se va a equivocar o las cosas no van a salir como uno esperaba. No. Claro. Así, es que en realidad eso es una cosa de la vida, pues yo tengo otro trabajo y es lo mismo, llevo 25 años trabajando en algo y todavía no llego a un punto en que sienta que yo domino 100% lo que hago. O sea, todavía cometo errores, hay cosas que después termino y digo, ¿por qué hice esto? Me da ganas, de repente hay días que no se levante, ganas de romper el instrumento, hacerlo de nuevo, pero no se puede. Entonces, como poco la gente entiende, lo mismo un músico, o sea, a veces no hay que caer en la frustración, no hay que caer en una lo que sí hay que ser muy constante, muy trabajador y perseverante, pero no bloquearse con eso y tenerle miedo a equivocarse, no sé, si vaya a tocar, no sé, en el fondo yo valoro mucho que la gente se equivoque, a mí me gusta mucho escuchar música en vivo, a mí esa cuestión perfecta del disco, claro, del disco a mí no me gusta, o sea, no es que no me guste, yo entretengo mucho más yendo a ver un músico tocando en vivo, porque considero que ahí está la expresión más pura del tema, que está viendo, que escuchando, y me gusta escuchar además el detalle que nos está pasado por un proceso de que le borráis todo, no sé, por lo lisando de la cuerda, eso a mí me encanta. Claro. Entonces, ahí vamos a hacer un trabajo en las guitarras que estamos terminando estos meses, vamos a grabar ahí unas cosas así, pero en vivo, o sea, con un sonido real de cómo suena el instrumento con un músico tocando, obviamente en un estudio bien hecho, pero con el sonido real no procesado, para que se sienta un instrumento, o sea, la toma. Claro. Entonces, eso es lo que te puedo decir, como no tijeretear tanto las cuestiones. Bueno, Felipe, sería bueno también que tú recordaras a los amigos que van a ver esta entrevista, porque esta entrevista va a quedar en el canal de YouTube de Luca 21, ¿cómo te pueden ubicar? Recordar siempre es bueno, está tu página web, está tus redes sociales. Bueno, me pueden buscar bueno, mi nombre es Felipe del Valle, en Instagram le pongo Gandulfo, tiene una razón porque tiene mi segundo apellido, porque en el fondo como yo llegué, como mi beta más artística venía por el lado de mi mamá, tenía parientes ahí que eran diseñadores, mi abuelo le gustaba, que jugó como el lado más del dibujo, la pintura. Cuando se me presentó esta cuestión, que fue como mi segunda carrera, decidí ponerle ese nombre. Entonces ahí me pueden buscar, bueno, ahí yo tengo otro que es Gandulfo Guitarras, o hay una página, está mi página web. En el fondo los invito, ¿cómo se llama? No solamente a entrar a mi página, sino conocer a todo el mundo que rodea esto aquí en Chile en general, que hay un montón de gente haciendo cosas y apoyar. O sea, apoyar, hay un nivel muy alto y nada que envidiarle hacia a luthieres de extranjeros. Aquí ya hay una tradición y puedes conseguir un instrumento a un precio muy razonable comparado con lo que te puede costar en otros lados. Y creo que hay que apoyar a toda la gente que está haciendo cosas interesantes. Bueno, Felipe, te agradecemos que hayas conversado con nosotros y que nos hayas mostrado tu trabajo y nos hayas dado a conocer tu historia de vida y cómo tú llegaste a formarte taller. Así que muchas gracias. Y también agradecerles a todos, ¿no es cierto?, quienes se van a conectar y van a poder ver esta entrevista más adelante en el canal de YouTube de Luca 21. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Chao.